señalar pues que en esta clase vamos a tratar sobre el romanticismo y el realismo. Primero, hay que señalar que después del barroco, que vimos la última clase, viene un movimiento literario que es el neoclasicismo. Ese movimiento literario no está incluido en nuestro temario, pero podemos decir que es un movimiento literario, como dice el nombre, neoclasicismo, nuevo clasicismo, buscaba revalorar también el mundo clásico, la literatura griega, la literatura grecolatina. Esa característica de transmitir conocimientos a través de la literatura. Hay un afán didáctico, enseñar a través de la literatura. El cumplimiento de ciertas normas, de ciertos preceptos, sobre todo tomando en cuenta lo que desarrollaban los griegos en la antigüedad, ¿no? Eso se va a ver en el neoclasicismo. Pero, ¿qué sucede? De ahí viene el romanticismo, que es justamente también uno de los temas que vamos a tocar ahora. Entonces, yo paso a compartirles mi diapositiva, ¿ya? Y espero que ustedes me confirmen. Y en estos momentos ustedes ya están viendo la... A ver, fíjense ahí. Ya se está viendo, profe. Muy bien. Literatura. Hoy vamos a hablar sobre el romanticismo y el realismo, queridos muchachos, ¿ya? Bueno, vamos a centrarnos entonces primero en el romanticismo. Es un tema que se ha escuchado bastante, ¿no? Dice, es un autor romántico. Ah, esa canción me parece romántica, dice, ¿no? Pero ¿por qué romántico? ¿De dónde viene el término? ¿O por qué? ¿Qué significa el romanticismo? Bueno, en el campo de la literatura, el romanticismo es un movimiento literario que surge de manera paralela en Alemania y en Inglaterra. Estamos hablando, muchachitos, fíjate ahí, finales del siglo XVIII, ¿ya? El romanticismo surge como una respuesta, como una reacción al neoclasicismo, al cual se le va a considerar un movimiento literario racionalista, que le da mucha importancia, pues, ¿no?, a la razón, y normativo, es decir, que cumple normas, que está sometido al cumplimiento de reglas, de preceptos. Y el romanticismo se opone a eso. ¿El romanticismo se opone a una literatura muy racional? Sí, porque el romanticismo, como vamos a ver, le da mayor importancia, más que a la razón, a los sentimientos, a las pasiones. El romántico quiere plasmar las pasiones, el mundo interior, los sentimientos, las emociones del ser humano. Eso es más importante para el romántico. Y se opone entonces al cumplimiento de normas, de reglas, porque el romántico, por encima de todo, cree en la libertad del creador. Él considera que el creador, el artista, debe dejarse llevar por su libre albedrío, lo que sus impulsos, sus sentimientos, ¿no?, le hacen transmitir en todo. No tiene que estar sujeto a nada que limite su libertad. Entonces hay un sentimiento de rebeldía del romántico en ese sentido, ¿no? El amor por la libertad por encima de todo. Muy bien, entonces vamos a ampliar muy bien estas ideas del romanticismo, señalando sus principales características. Ahí está, ¿lo ves? ¿No? Muestra el mundo interior a la subjetividad de los personajes. Bueno, eso lo acabamos de decir, señalar. En el romanticismo lo más importante es la subjetividad de los personajes. Cuáles son sus emociones, sus sentimientos, ¿no?, sus obsesiones, sus temores, sus complejos. Se ahonda entonces en el mundo interior, en la subjetividad de los personajes. En el romanticismo se utiliza de manera frecuente, sobre todo cuando es, por ejemplo, poesía, también en novela, el uso de la primera persona, el yo. Las obras están narradas en primera persona, porque muchas veces es un narrador protagonista que está hablándonos sobre su propio mundo interior, ¿no? Nos está manifestando sus vivencias, nos está mostrando sus sentimientos, sus emociones. Por eso se recurre frecuentemente al uso de la primera persona. A esto se llama también un culto al yo, un culto al individualismo. Tercer punto. El romántico siente cierto desdén quiere decir rechazo, desprecio, por esa realidad que lo envuelve. O sea, el romántico mira con desprecio, le da la espaldas a esa realidad en la que vive, porque le resulta desagradable. Y prefiere escribir sobre épocas pasadas, donde encuentra personajes más interesantes, temas que son de su interés. Por ejemplo,
nos habla de personajes heroicos, personajes que luchan llevados por el amor por su patria, por el amor a su familia, por el amor al ser amado, ¿no? Y entonces él prefiere ambientar sus historias en el periodo medieval, para hablarnos de personajes con esta naturaleza, con estas características, ¿no? Por eso, como vemos, prefiere irse al pasado, y específicamente al periodo medieval. El romántico da rienda suelta a su imaginación, por eso es que se opone pues a lo racional. El romántico prefiere escribir sobre mundos imaginarios, sobre personajes imaginarios. Es por eso que en el romanticismo se desarrolla lo que se llama la literatura fantástica, o la narrativa fantástica. Relatos, cuentos que hablan sobre los dobles, que todos tenemos un doble en el mundo, ¿no? Esos temas gustan a los románticos, la narrativa fantástica, ¿no? El infinito, los tiempos paralelos, o también las historias de terror, ¿no? Ahí también igual los escritores dan rienda suelta a su imaginación, crean personajes como, por ejemplo, el conde Drácula, ¿no? O también la creación del doctor Frankenstein, ¿no? Historias propias del periodo medieval, del periodo de la literatura de terror, ¿sí? En cuanto al lenguaje que uno percibe en las obras románticas, encontramos un lenguaje muy culto, un lenguaje elegante, ¿ya? Lenguaje culto, no te olvides. ¿Y cuáles son los temas más tratados por el romántico, profe? Ahí están. El tema amoroso. El amor por la mujer amada, ¿no, profe? Sí. Pero también está el tema, el amor por la patria, lo que se llama patriotismo. El amor por el campo, el amor por la naturaleza, por la vida rural, también es propio del romanticismo. El amor por la libertad, o sea, la rebeldía, oponerse a todo aquello que limite la libertad del hombre. El amor por el arte, y específicamente por la poesía. También el amor a la soledad. Porque el romántico muchas veces reflexiona mucho sobre la vida. Le gusta reflexionar sobre sus sentimientos, sobre lo que está viviendo, ¿no? Por eso también busca la soledad. Profesor, sí. ¿Qué tipo de libertad buscaban? No, una libertad, digamos pues, que le permita desenvolverse según su libre albedrío, según todo aquello que le viniese de muy adentro, ¿no? O sea, no estaba dispuesto a que nada limite sus impulsos, sus sentimientos, ¿no? Entonces era un espíritu aventurero, ¿no? Que gusta gozar del paisaje, de la vida, ¿no? Amorosa. Entonces, hay un espíritu inquieto, rebelde, que se opone a todo aquello que pudiese limitar, ¿no? Su espíritu interior, ¿correcto? Y también está el tema de la libertad, muchachos, perdón, el tema de la muerte, porque el romántico reflexiona mucho sobre la muerte, es algo que a él lo llena de angustia, ¿no? Porque muchas veces él ama la vida, ama disfrutar de la vida, pero entonces sabe que la muerte es el fin muchas veces, pues, de toda esta felicidad que lo envuelve. Y entonces es un tema que lo angustia, que lo llena de cierta inquietud, de un intenso desasosiego, y por eso también escribe y reflexiona sobre el tema de la muerte. ¿Ya? Estas son entonces algunas de las características más importantes del romanticismo. Aquí tenemos algunos autores románticos y su respectiva nacionalidad. Ahí tenemos, por ejemplo, a Wolfgang Goethe. Goethe, muchachitos, es uno de los autores más importantes o uno de los iniciadores del romanticismo. ¿Ya? Ahí está su obra más importante, o una de las más populares de Goethe, Las desventuras del joven Werther. Y en Francia, uno de los más grandes representantes del romanticismo francés es Victor Hugo, autor de la novela Los Miserables, ¿ya? De Victor Hugo. Por otro lado tenemos aquí a un grande representante del romanticismo español. ¿Quién es? El autor de las famosas Rimas y Leyendas, Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Y quién no ha leído, de repente pues todavía te falta, estás a tiempo, ¿no? Eres bastante joven, los cuentos de terror de Edgar Allan Poe? ¿Han leído cuentos como El corazón delator, El entierro prematuro, El pozo y el péndulo, El corazón delator, y sobre todo cuentos como El gato negro, ¿no?
Bueno, pues es uno de los más grandes escritores de los cuentos del cuento de terror, ¿no? Edgar Allan Poe. Muy bien, aquí tenemos entonces a 4 grandes figuras del romanticismo universal. Ahora vamos a hablar poquito sobre Wolfgang Goethe. Goethe, muchachos, como para que no te olvides, es uno de los fundadores pues, del romanticismo. Él formó parte de un grupo, de una corriente artística que se llamó el Sturm und Drang, que significa tempestad y pasión. Fue un grupo de artistas entonces que justamente estaban interesados en retratar el mundo interior, el mundo de las pasiones, los sentimientos, ese mundo tempestuoso del ser humano, ¿no? Lo que el ser humano muestra en su interior. Entre las obras de Goethe, sobre todo recordemos su novela, Las desventuras o las cuitas del joven Werther. ¿Han escuchado esa novela? Donde Werther es un jovencito que conoce a una joven de quien se enamora perdidamente. Nos referimos a la bella Carlota. Se enamora perdidamente, pero luego se da cuenta de que es una muchacha que está comprometida, ¿no? Ya es ajena, como se dice, pero él la ama. ¿Y qué hacer entonces con ese sentimiento? Todo eso le va a causar una terrible crisis interior. Y más todavía cuando conoce a Alberto, ¿no? El prometido de Carlota. Y se da cuenta que es una buena persona. Y se hacen amigos todavía. Todo eso pues incrementa la crisis que vive el joven Werther. Y como ustedes saben, todo esto va creciendo de tal manera hasta que hace explosión, ¿no? La crisis lleva al joven Werther al suicidio, nada más y nada menos. Una gran novela, Las desventuras del joven Werther. Pero nosotros, bueno, vamos a hablar pues sobre, ahí está, mire, temas, ¿no? El amor prohibido. Es una novela de carácter epistolar, se dice, porque está conformada de puras cartas. Son cartas que escribe. El joven Werther le escribe a su amigo Guillermo y ahí le cuenta todo lo que está viviendo, pues, ahora que ha conocido a la bella Carlota, ahí en un pueblito en el campo, ¿no? La novela tiene 3 partes. Todo el amor muestra el mundo íntimo, lo más profundo del protagonista. Y está escrito con un lenguaje muy poético. Cuando Goethe describe la naturaleza, el campo, cuando nos habla de lo que está sintiendo el joven Werther, ¿no? Sus sentimientos, sus emociones, pues es una obra muy intensa, ¿no? Tienen que leer ese librito, Las desventuras del joven Werther. Muy bien. Pero nosotros, en nuestra clase, muchachos, queremos dar, o vamos a darle pues mayor hincapié a este tema que, digamos, en realidad es el tema principal de nuestra clase, el realismo. Pero como vamos a ver, el realismo surge como una respuesta al romanticismo. Pero justamente para entender mejor al realismo, hemos querido ver contra qué reacciona, ¿no? Contra qué reacciona el realismo, contra qué se opone el realismo. Y ya tenemos una idea, ¿no? Digamos, una idea bien definida sobre el romanticismo. Entonces, el realismo se opone al romanticismo. Entonces, ¿qué plantea el realismo? Vamos a ver, vamos por partes. Surge en Francia, ¿no? El realismo surge en Francia a mediados del siglo XIX. Y como ya dijimos, se opone al romanticismo. Se opone al romanticismo, porque lo considera un movimiento literario subjetivo e individualista. Subjetivo porque solamente se centra en el mundo interior de los personajes. Individualista porque muchas veces toda la novela, toda la obra gira en torno a lo que vive un personaje, nada más. Todo gira en torno al mundo interior de un personaje. Entonces, los realistas se oponen a eso. Una característica importantísima del realismo lo vas a percibir tú ahora viendo esta imagen. Fíjate en esa imagen, concéntrate ahí y dime, ¿qué te parece? ¿Una fotografía? ¿No? ¿O un cuadro? ¿Una fotografía o un cuadro, muchachos? Yo estoy seguro que muchos van a decir, profe, así tal como yo lo veo, me parece una fotografía, ¿no? Y si yo voy al chat, voy a comprobar que justamente, seguramente, más de uno ha escrito que lo que está viendo es una fotografía, ¿no? O es un cuadro, dice ahí, muy bien, Nerdy.
¿no? Pero tal como lo vemos, pareciera una postal, ¿no? Que nos ha enviado alguien que ha viajado a ese pueblo y nos envía una postal, ¿no? Entonces, en realidad lo que estamos viendo es un cuadro, como bien dice su compañera Mer. Es un... ¿Pero qué caracteriza este cuadro? ¿Mm? Lo que vemos en este cuadro, muchachitos, es pues que vemos la intención de querer retratar la realidad de una manera fiel, ¿no? ¿Sí o no? De una manera objetiva, tal como si se tratara de una fotografía. ¿No es así? Y esa entonces es una de las principales características, muchachos, del realismo. ¿Ya? Esa es una de las principales características del realismo. O sea, querer retratar la realidad de una manera fiel, ¿ya? Tal como es. Vamos avanzando entonces para ver las características del realismo. Aquí veo otro cuadro, miren. Este es otro cuadro de corte realista, ¿ya? En el realismo se da mayor importancia a la razón. Si en el romanticismo, sobre todo el escritor busca describir los sentimientos, las vivencias, el mundo interior de su personaje, en el realismo lo que prevalece es la objetividad. La objetividad. Es decir, ya no quiere mostrarnos lo interior de sus personajes, sino quiere mostrarnos lo exterior, la realidad, el paisaje, el escenario, los personajes, pero su mundo exterior. Cómo el mundo exterior está hecho y cómo también puede influir en el personaje. ¿Sí? Y como hemos dicho, como vemos también ahí dice, tiene características del cientificismo. ¿Qué quiere decir eso? Que se apoya en el método científico. ¿Y qué quiere decir que se apoya en el método científico? Muchachos, yo te pregunto, en el método científico, ¿de dónde parte todo? ¿De dónde parte todo en el método científico? La observación. La observación, excelente. Y entonces los escritores también parten de la observación. O sea, un escritor es una persona que ahora conoce bien ese escenario en el que se desenvuelve, ¿no? Digamos que no todo su país, pero al menos conoce bien esa ciudad en la que vive, en la que transcurre día tras día su existencia. Conoce cada uno de sus calles, sus avenidas, sus plazas, ¿no? Conoce cómo es su gente, cómo son esos ciudadanos, cuáles son sus costumbres, sus virtudes, sus defectos. ¿Te das cuenta? Entonces nos muestra su sociedad, pero que ha partido de la observación. Y como parte de la observación, entonces luego en la obra él analiza ese contexto social. O sea, profe, el escritor ahora es también un analista de su sociedad. Sí, pues. Es una especie de sociólogo que te está mostrando su sociedad, que te está mostrando a su gente, sus vivencias, ¿no? Te muestra cómo son ellos y quiere mostrártelo de una manera, como te dije, como la fotografía, así, tal como la ve, de una manera objetiva, ¿no? Nada maquillada, nada se oculta, así de manera cruda, tal cual es. ¿Y cuál es el género literario que mejor se presta para el realismo? El género narrativo. Si en el romanticismo se presta más el género lírico, porque recuerda que en el género lírico lo que se busca es retratar la subjetividad del personaje, sus emociones, sus sentimientos, el mundo interior. En cambio, el realismo lo que busca es mostrarnos el mundo exterior, describir escenarios, describir personajes y cómo la sociedad influye en la actitud, en el comportamiento de los personajes. Por eso destaca el género narrativo. En cuanto al estilo, bueno, el estilo se refiere a cómo un autor escribe su historia. El tipo de lenguaje, palabras que utiliza, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hablamos del barroco la semana pasada? Y decíamos, el barroco tiene un estilo complejo, intrincado. Un estilo complejo, intrincado. ¿Por qué? Porque utiliza palabras bastante cultas, palabras complejas, desconocidas para su lector. Porque está lleno
de referentes a distintas disciplinas, ¿no? Y todo eso exige al lector, exige que se tenga un lector muy bien preparado, ¿no? Hay un estilo entonces complejo, recargado. En cambio, en el realismo se busca un estilo sin mayores complicaciones, nada complejo, un estilo sobrio, directo, sin adornos, sin mayores complicaciones. ¿Correcto? Y mientras que los románticos prefieren irse al pasado, escribir sobre el pasado, ¿no? Personajes heroicos, ¿no? Que se mueven llevados por su concepto de la justicia, el amor, el honor, ¿no? En cambio, en el realismo, los autores viven el presente y nos muestran el presente. Muchas veces sus historias tratan sobre cosas que están sucediendo mientras ellos viven. Están muy al tanto de los problemas de su sociedad. O sea, profe, un escritor realista podría escribir sobre nuestra ciudad y nos mostraría, pues, una sociedad violenta, donde percibimos, pues, el mundo de la delincuencia en acción, la prostitución, la pobreza, la desigualdad social, nuestra política corrupta, contaminada. Todo eso nos mostraría un escritor realista, por supuesto, y nos hablaría de temas presentes, coyunturales, temas mediáticos, ¿no? Esa es la diferencia entonces del escritor del realismo, ¿ya? Muy bien, muchachitos, muy bien. Ahora, ¿qué vamos a ver entonces nosotros? Estamos hablando del realismo y vamos a hablar de algunos autores del realismo. Así como hemos visto algunas grandes figuras del romanticismo, ahora veamos aquí algunas figuras del realismo. A ver, por ejemplo, ¿a quién tengo acá? Este señor, Honorato de Balzac. ¿Sí? Vamos a hablar sobre Balzac. ¿Por qué se le considera padre de la novela sociológica? ¿Autor de qué novela? Ajá, a ver ahí, buscamos arriba. Aquí está su novela, ¿no? La comedia humana. Vamos a ver que la comedia humana es un conjunto de novelas, ¿no? La comedia humana de Honorato de Balzac. Ahora vamos a hablar de Balzac. León Tolstoy, escritor ruso, autor del libro Guerra y Paz. Escribió también el libro Ana Karenina. Aquí tenemos al escritor francés Gustave Flaubert. Flaubert, autor de libros como Salambó, pero sobre todo recordemos su obra cumbre, de la cual vamos a hablar ahorita, Madame Bovary. ¿A quién tengo acá? Al escritor ruso Fedor Dostoyevsky, padre de la novela psicológica. Dostoyevsky, autor de novelas como Los hermanos Karamazov, pero sobre todo recordemos su gran novela, ahí está, Crimen y Castigo. Y el otro autor se llama Henry Bailey, pero era conocido pues con el seudónimo de Stendhal. De él recordemos su gran novela Rojo y Negro. ¿Ya? Muy bien muchachos. Ahora vamos a hablar sobre Honorato de Balzac. ¿Todos estamos mirando aquí a Balzac? Sí. Balzac, queridos muchachos, es considerado el padre de la novela sociológica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué padre de la novela sociológica? Hace un momento dijimos que los escritores buscaban mostrarnos su sociedad. Ellos se convierten en unos grandes analistas de la sociedad en la que viven. Y adrede por una historia de un personaje o de una familia, con el pretexto de querer retratar cómo se vivía en su época. O sea, cuando uno leyendo a Balzac conoce mucho sobre la sociedad francesa de la primera mitad del siglo XIX, cómo eran los franceses, cómo actuaban, cuáles eran sus vicios, ¿no? Sus hábitos, ¿no? Cuáles eran sus temas de mayor interés, cómo vestían, cuáles eran sus costumbres, todo eso lo aprendes leyendo a Honorato de Balzac. Porque Balzac no solamente se limitó en querer mostrarnos la sociedad parisina, sino también nos habla de otros escenarios. El mundo rural, por ejemplo, también nos muestra Honorato de Balzac. Él se propuso desarrollar un proyecto muy ambicioso, escribir un número importante de novelas que retrataran pues diferentes espacios, escenarios de la Francia del siglo XIX. Era un proyecto ambicioso, por eso escribió muchas novelas, ¿no? Y a ese proyecto ambicioso lo tituló La Comedia Humana. No llegó a terminar este proyecto,
pero escribió, sí, un gran número de novelas, entre las que destacan, por ejemplo, La piel de Zapa, Papá Goriot, o la novela también Eugenia Grandet. Recuerda, entonces, Honorato de Balzac, autor prolífico, publicó muchos libros, autor de la novela Eugenia Grandet. Y recordemos ese proyecto narrativo ambicioso que es la comedia humana. En Eugenia Grandet nos cuenta la historia de una muchachita, una joven de provincia, hija de un hombre adinerado, ¿no? Tiene todo para ser feliz. Lamentablemente se enamora, digamos, del hombre equivocado, de su propio primo. El primo, en un primer momento, se muestra, pues, también muy afectuoso con ella, al parecer se juran amor, pero él emprende un largo viaje y cuando regresa, ella tiene otros proyectos. Y la muchacha, entonces, se siente muy golpeada. Va a ser duramente golpeada por el desamor. Va a llevar una vida, entonces, donde el fracaso amoroso se convierte, digamos, en un elemento recurrente en la pobre muchacha. ¿Sí? Pero nosotros vamos a detenernos, sobre todo, en este autor. Este es el autor que nos interesa. De él queremos profundizar un poquito más. Gustave Flaubert. ¿Qué dice? Precursor de la novela moderna. ¿Por qué se considera a Flaubert precursor de la novela moderna? Como pueden ver, fíjate, es un escritor del siglo XIX. ¿Es así? Es un escritor del siglo XIX. ¿Ya? 1821-1880. Pero cuando hablamos de la novela moderna, nos referimos al siglo XX. Y como vamos a ver en el siglo XX, la novela va a revolucionarse, ¿no? Vamos a encontrar escritores que le dan un giro radical a la manera de cómo se escriben novelas. Se rompe radicalmente con las novelas del siglo pasado, del siglo XIX. Pero Flaubert era un escritor adelantado a su tiempo. Era un escritor que ya en el siglo XIX utiliza algunas estrategias narrativas que recién se van a ver con mayor, digamos, pues, continuidad en los escritores del siglo XX. Flaubert, por ejemplo, está utilizando diferentes tipos de narradores, ¿no? O utiliza la técnica que se conoce como los vasos comunicantes, historias que se van narrando al mismo tiempo y que se influyen la una con la otra. Un escritor que le dio una gran importancia también a la parte formal de la novela. O sea, él era un gran conocedor de que la novela no solamente es una buena historia, no solamente es una historia cautivante que atrapa al lector, sino que también la novela tiene otra cara, es como una moneda de dos caras. Y una sola cara es la historia, que tiene que ser atractiva, cautivante, pero la otra cara de la moneda también es clave, es fundamental, y se refiere a la forma, la estructura, el lenguaje, cómo está conformada esa novela. ¿Ah? Eso es clave, y él era un autor que le daba una gran importancia a la forma, a las técnicas narrativas, al lenguaje, cómo está escrito ese libro. Es un escritor obsesionado por encontrar siempre la palabra precisa, precisión léxica, muchachos, en cada enunciado. Que cada enunciado suene bien, se escuche bien, tenga cadencia. O sea, era un autor que corregía, pulía, ¿no? Hasta que él consideraba que la obra ya ha quedado muy bien, quedaba satisfecho y entonces podía publicarse. Escribió algunas novelas, como vemos, pero su obra cumbre es, sin duda, Madame Bovary. Vamos a hablar sobre Madame Bovary, esa gran novela de Gustave Flaubert, que trata el tema de la infidelidad. Pero antes de hablar de Madame Bovary, ya antes de centrarnos en Madame Bovary, para que no se nos pase el tiempo y no lo mencionemos, vamos a hablar también sobre Fedor Mikhailovich Dostoyevsky, escritor ruso, otro de los grandes genios de la narrativa del siglo XIX. Autor de grandes novelas como Los hermanos Karamazov, El jugador, Humillados y ofendidos, Pobres gentes, El eterno marido, pero sobre todo recordemos pues, ¿no?, su novela Crimen y castigo. A él se le considera padre de la novela psicológica. ¿Por qué padre de la novela psicológica? Porque Dostoyevsky, queridos muchachos, nos presenta novelas donde los personajes tienen una psicología compleja. Y Dostoyevsky, a través de sus descripciones, a través de la manera como interactúan los personajes, ¿no?, a través de sus diálogos, de sus acciones, nos muestra de una manera muy
magistral, digamos, una novela magistral, el espíritu, la psicología perturbada de sus personajes. Los personajes de Dostoyevsky sufren de alguna psicopatología, son personajes que padecen de algún trastorno psicológico, son ludópatas, asesinos, ¿no? Personajes depresivos, obsesivos, ¿no? Y esos son los personajes que desfilan en las novelas de Dostoyevsky. En la novela, por ejemplo, El jugador, nos cuenta la historia de un ludópata, un tipo que tiene pues un problema justamente, que el juego de la ruleta va a marcar el ritmo de su vida. En la novela de los hermanos Karamazov nos cuentan la historia compleja de una familia, donde hay problemas internos, resentimientos, conflictos, ¿no? Que terminen, que inclusive arrastra a uno de los hijos a cometer un crimen, ¿no? ¿Qué vemos en Crimen y Castigo? La historia de un muchachito, Rodion Romanovich Raskolnikov, estudiante de Derecho en la Universidad de San Petersburgo. De pronto Rodion se ve en un serio problema, tiene que abandonar los estudios universitarios, porque la hermana que lo ayuda económicamente ha perdido el trabajo, debido a un terrible problema. Ahora ella no sabe cómo pagar sus gastos en la universidad. Está debiendo también la pensión donde vive, tiene problemas para alimentarse. ¿Y cómo está sobreviviendo? Ha llegado a dejar en prenda, a empeñar sus pocas cosas de valor a una anciana usurera. Y esta anciana usurera saca provecho de la necesidad de Rodion y de otras personas que le están pasando bastante mal. Hay mucha pobreza en ese lugar de San Petersburgo donde vive Rodion, ¿no? Y entonces Rodion, que es un estudiante de Derecho en esa universidad, en la Universidad de San Petersburgo, comienza a reflexionar. Tanta pobreza, tanta miseria. Y más cuando conoce en una taberna, en un bar, a un hombre llamado Marmeladov. Y Marmeladov le cuenta su terrible historia. Cómo es que él poco a poco se metió en el mundo del alcoholismo y se convirtió en una terrible carga para su familia. Cómo es que su esposa Catalina, con una salud muy débil, resquebrajada, tenía que trabajar arduamente para mantener a sus hijos. Y cómo es que su hija mayor, Sonia, hija de un matrimonio anterior, tenía que dedicarse a la prostitución para poder ayudar también a la familia. Entonces Rodion se da cuenta de que esta anciana usurera es un ser despreciable. Mientras otros le están pasando mal y sufren, esta anciana se aprovecha de la necesidad de esta gente, ¿no? Y entonces él llega a la conclusión de que es un ser despreciable y que no merece vivir. Y él se considera en el derecho de poder matarla. ¿Te das cuenta? Entonces ya ahí nos vemos con un personaje que también tiene un trastorno psicológico. Él decide de que es una mala mujer y es un ser despreciable y que tiene que morir. Y él, pero no se queda en las reflexiones, sino que va más allá, porque él va a cometer ese crimen. Va con un hacha preparado ya y va a matar a la anciana usurera llamada Aliovna Ivanovna. Pero todo eso, como sabemos, desata una terrible crisis interior en el personaje. Por tanto, consideraba que estaba haciendo algo correcto y que no tenía que experimentar ningún sentimiento de culpa ni cosa por el estilo, pero las cosas no fueron como él lo pensaba. Y la culpa lo va a arrastrar. Será un castigo terrible que va a tener ahí dentro de sí día tras día. Hasta que quien le va a ayudar mucho es esta mujer, esta joven que se estaba dedicando a la prostitución, que era Sonia. Y estas dos almas perturbadas se necesitan y se encuentran y se ayudan. Finalmente, Sonia lo va a convencer de que para salir de esa crisis en la que vive, tiene que entregarse a la justicia. Por sí mismo, por sí solo, tiene que entregarse a la justicia. Y eso lo va a hacer Rodion. Y va a ser sentenciado a trabajos forzados en Siberia. Y Sonia lo va a acompañar. Viaja a Siberia para poder estar cerca de él, ¿no? Bueno, muchachos, pero estamos diciendo nosotros que vamos a juntar, pues, la novela, Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Es una novela también extensa. El tema, la infidelidad. Narrador impersonal, es en suma voz que te va contando todo, pero él no opina, no dice si lo que hacen los personajes está bien o está mal. Él es impersonal. Él no emite juicios de valor. Pero está en todas partes, lo ve todo, sabe todo. Está narrando lo que pasa en todas partes. En esta novela,
vamos a ver que a través de lo que se va contando, se nota que hay una crítica a los valores de la burguesía francesa de esa época. ¿Cuáles eran sus valores, sus costumbres? Hay como un cuestionamiento a esos valores. Y como en toda novela de realismo, acá también abundan las descripciones de personajes y escenarios. ¿Ya? La novela comienza cuando nos cuenta la historia de Charles Bovary, Carlos. Carlos es un muchachito que vive en una provincia, es un pueblo, una provincia. Sus papás, por descuido, lo han enviado muy tarde al colegio. El muchachito es más grande que sus compañeros, todos se burlan de él. Pero en poco tiempo logra nivelar sus estudios escolares, termina el colegio, digo. Y los papás ya lo han decidido, tiene que seguir la carrera de medicina. Aquí ya vemos una crítica a esa manera de actuar de los padres. Ellos le imponían al hijo, esto es lo mejor, esto debes estudiar. Imagínense, algo terrible, ¿no? Bueno, pero eso ya se veía en otras épocas, ¿no? Imagínate que te estén obligando a estudiar algo que a ti no te gusta, ¿no? Que no es tu vocación. Uf, imagínate, todos los días de tu vida estar haciendo algo que no te agrada. Debe ser algo, pues, un infierno eso, ¿no? Y bueno, el muchacho lo envían a la ciudad, a la preparatoria. Pero a él le cuesta mucho asimilar los estudios, ¿no? Y peor cuando conoce la vida nocturna, los amigos, lo desaprueban. En la casa la mamá piensa que le ha ido muy bien. Por eso que cuando ella le preguntaba en sus cartas cómo iba, él pues le contestaba que todo muy bien, todo lo mejor. Y cuando llega el examen más importante, la mamá piensa pues que su hijo ha salido exitoso y le prepara una recepción en casa. El hijo no tiene el coraje de llegar hasta su casa. En la puerta, mejor dicho, en la entrada del pueblo, manda a un hombre para que llame a la mamá. Y ahí le cuenta la verdad que lo desaprobaron, no ha sido admitido en la universidad. Y entonces la mamá, pero hijo, ¿cómo es posible? No te preocupes, tienes que seguir estudiando. Seguramente los que te han evaluado no han sido muy justos contigo. Todo eso piensa la mamá. Y al final, él retoma los estudios, ahora se prepara mejor, digamos, pone más de su parte, le cuesta muchísimo, pero finalmente es admitido y comienza a estudiar la carrera de medicina. Largos años de estudios, las cosas le van, digamos, pues, siempre, ahí a medias, arrastrando los cursos, pasando duras penas. Y cuando ya han pasado los años y el hijo está por terminar la carrera, pues los papás te dicen, ¿y qué pueblo va a trabajar? Ellos se encargan de buscar el pueblo donde tiene que trabajar su hijo. Y además, dicen que ya está en edad de matrimonio. Hay que buscarle una esposa. Le buscan una esposa. Los matrimonios eran arreglados en esa época. ¿A cuánto ascendía la dote de la muchacha? ¿Cuánto hay? A ver, según eso nos interesa o no nos interesa. Así era. Y entran en contacto con una mujer viuda llamada Eloísa. Llegan a un acuerdo, ¿no? Eloísa ofrece una dote considerable. Y al final, al parecer, pues todo va bien, todo va a ir muy bien. Se comprometen, mejor dicho, se casan. Y Charles acepta porque piensa que ya es hora de sacarse de encima a sus papás, que siempre le están decidiendo todo por él, ¿cómo es posible? Y piensa que el matrimonio le va a permitir ya ser más independiente. Lo que no sabe es que se estaba casando con una mujer, pues, sumamente celosa, autoritaria, y que no tenía el carácter para poder ponerlo en su sitio, pues entonces simplemente la mujer lo tenía sometido, ¿no? La mujer imponía su voluntad. Era mayor, era una mujer ya viuda, y entonces conocía también sobre estos asuntos del matrimonio. Y bueno, pero poco después, el médico, Charles Bovary, conoce a un hacendado que se ha fracturado una pierna y ha tenido que viajar hasta ese pueblo, ¿no? A atender a este hombre. Y en el desayuno conoce a la hija de este hombre, una muchacha llamada Emma, y se hacen amigos. Él de cuando en cuando va a ver a su paciente y los tres, porque el hacendado le invita a desayunar y conversan. Y él ya va de cuando en cuando. Hasta que Eloísa, la esposa, se entera de que ese hombre a quien atiende su marido, ese hacendado, tiene una hija en edad de matrimonio. Y se opone a que el marido siga yendo a esa hacienda, porque considera que ese hacendado ya debe estar bien curado, ¿no? Era muy celosa. Pero digamos, pues, pasa algo terrible para Eloísa, porque tiene serios problemas económicos y enferma. Su enfermedad se agrava y poco después Eloísa muere.
el médico enviudado. Carlos es un médico joven en viuda. Y en una oportunidad, el médico ya viudo recibe la visita del hacendado, a quien había pues él atendido antes. Y le dice, mire, yo también quedé viudo hace algún tiempo. Y yo sé que es un golpe muy fuerte. Y no sabemos, es más fuerte, más terrible de la soledad. Entonces yo le recomiendo que no se quede solo aquí en su casa. Viaje, vaya para otros lugares, conozca a otra gente, visite a sus familiares. Y cuando guste, puede ir a la hacienda, ahí lo esperamos. Mi hija Emma le envía muchos saludos. Y es así como el médico retoma sus visitas al hacendado, se reencuentra con su amiga Emma y charlan siempre los tres. Y poco a poco el médico se da cuenta, el hacendado se da cuenta que el joven médico se ha enamorado de su hija y que algún día, en algún momento, va a pedir su mano. Y llega el día. Carlos pide la mano de la muchacha. Y cuando el papá le dice a la muchacha, pues, ¿no?, que el médico ha pedido su mano, quiere casarse con ella, Emma, ¿cómo reacciona? Y es aquí cuando nos enteramos un poquito de la historia de Emma. Esta muchachita, siendo bastante pequeña, había sido enviada a un colegio internado con las religiosas. O sea, los papás que pero las muchachas, algunas pues no tenían vocación para la vida religiosa. Por eso que a escondidas solicitaban a una mujer que se encargaba de la limpieza, ¿no? Se llevaba la ropa de las chicas, las sábanas, y traía cosas de la calle, pues a escondidas. Ellas hacían sus pedidos, y entre los pedidos estaban las novelitas románticas, novelas románticas. Y las chiquitas a escondidas se pasaban estos libros y veían emocionadas, escondidas estas intensas historias de amor. Donde la joven encuentra al hombre de su vida, muchas veces en una fiesta, se enamoran, bailan, y luego él se encarga de mantenerla siempre ilusionada, con cartas, con poemas, ¿no? Y se ven a escondidas, se enamoran intensamente y un día se casan. Se casan y van por el mundo, viajan, tienen aventuras y se aman intensamente. Y Emma ha creído o ha crecido encerrada en ese lugar creyendo que ese es el amor, que ese es el matrimonio. Y ahora que el papá le dice que el médico está pidiéndole el matrimonio, ella emocionada acepta. Piensa que todo lo que ha leído en esas novelas románticas se va a llevar a cabo ahora. Ella se ha creado toda una montaña de ilusión y se encuentra en la cima. Y es por eso que la caída que va a vivir cuando percibe la realidad, bueno, la caída va a ser sumamente dolorosa. Porque cuando se casa, descubre después que el marido es un tipo totalmente desapasionado, nada aventurero, nada apasionado, y por lo tanto le da una vida monótona, repetitiva. La muchacha está aburrida al poco tiempo de haberse casado, sumamente arrepentida, hasta enferma, ¿no?, de vivir con ese hombre. Y el médico tontamente piensa que la enfermedad se debe al mal clima del pueblo y decide llevársela a otro pueblo. Nada de eso, ¿no? Y lo peor, que Emma descubre que está embarazada. No amaba al marido, estaba arrepentido del matrimonio, y lo peor que le podía pasar es enterarse de que está embarazada. Entonces vienen los problemas mayores, ¿no? Viene el conflicto mayor, y entonces nace una niña a la que llaman Berta. Ella no es una madre feliz en absoluto, no quiere saber nada con la hija, no quiere saber nada con el marido. Y tiempo después conoce a un joven pasante de notaría en una posada donde también iba el marido, y ahí conocían a otras personas. Y conoce al joven León, y se da cuenta que es un muchacho que está lleno de sueños, ¿no? Y ella lo escucha emocionada porque ella también es así, una alma aventurera, llena de sueños. Y lo que ella no sabe es que el joven León está locamente enamorado de la señora, de Madame Bovary, pero no sabe cómo decírselo. Y el gobierno por esto decide marcharse del lugar. No puede estar en ese mismo pueblo al lado de la mujer que ama sin poder ser feliz con ella. Y se va a despedir de todos, y cuando va a despedirse del médico, solamente está la esposa. Y se despide también de ella. Y ella sufre mucho. Y ahí descubre Emma de que también ama al joven León, de que estaba enamorada del joven León. Pero se separaron. Poco después, Emma va a conocer a un hacendado llamado el señor Rodolfo.
Rodolfo es un hacendado, aventurero, que ha ido por el mundo, que ha conocido a muchas mujeres, y tiene un criado que está enfermo, y lo lleva donde el médico lo atiende en su casa. Y bueno, allí el hacendado conoce al médico, pero también conoce a la esposa, y se da cuenta. Ve en los ojos de esa mujer que quiere ser feliz, que quiere llevar una vida llena de aventuras, de sueños, y que ese médico famoso no hace feliz a su esposa. Y entonces él decide sacar provecho de la situación y se propone convertirla en su amante. Y no va a detenerse hasta que la convierte en su amante. Y Madame Bovary entonces comienza a vivir una historia de amor intensa, desaforada. Se enamora perdidamente de Rodolfo. Cuando el marido se va al trabajo, no le importa nada, va corriendo a los brazos de su amante. No soporta al marido, no soporta a la hija y le pide a su amante que se la lleve con él, lejos, a cualquier lugar. Al final Rodolfo acepta y le dice, te esperaré en la estación, nos vamos. Llega el día, ella va con sus cosas a la estación y él nunca aparece. Rodolfo nunca aparece porque no quería saber nada con ella, o sea, nada serio, él simplemente quería pasarla bien. Y al final la deja pues prácticamente engañada la pobre, ¿no? La pobre pasa el tiempo, tiene que superar este problema y un día va a un espectáculo con el marido. Y en ese espectáculo artístico, se reencuentran con quién, con el joven León. Ha pasado el tiempo. Ya no es un muchachito de antes, es todo un hombre ya decidido a todo. Y aprovechando que Madame Bovary se queda en ese pueblo un día más, él la busca, la corteja y se convierten en amantes. Emma viaja a ese pueblo un día por semana, ha alquilado una habitación, lo ha amoblado a su gusto, utilizando dinero del esposo y sobre todo con dinero prestado de un usurero. Es feliz en ese lugar. Ahí se reencuentra con León siempre, cada mes. Son felices. Todo marcha bien, hasta que la familia de León se entera y van a pegar de grito en el cielo. ¿Cómo un muchacho como el joven León, con todo un futuro, ¿no? Muy, digamos pues, de muchos éxitos, ¿no? Va a estar enamorado con una mujer casada? Esto es terrible, va a terminar en un escándalo. Y toda la familia presiona, de tal manera que el joven León se aleja de Emma. Pero Emma esta vez queda sola, pero llena de deudas. El usurero que le prestó el dinero le cobraba hasta que esto se convierte en un escándalo. La familia se va a enterar, ¿no? Le van a embargar sus bienes y la pobre desesperada no encuentra dinero por ningún lado, se encierra en su recámara y traga arsénico, se envenena. El marido cuando llega a casa se da cuenta de qué está pasando aquí con todas sus cosas. La mujer dónde está y se da cuenta que su mujer ha tragado arsénico y no puede hacer ya nada por salvarle la vida. Emma tiene una muerte muy dolorosa. El marido queda solo. Bueno, se quedó con su pequeña Berta. Y poco después el marido descubre de que su mujer le había sido infiel. Él finalmente seguía pensando, seguía recordando en ella. Muere también el marido, muere Charles Bovary, y la hija queda sola. Ha cuidado de un pariente, de otro pariente, y al final se queda con la abuela materna. Finalmente, con la abuela paterna, ¿no? Finalmente es la abuela quien se hace responsable de la muchacha, y la muchacha al crecer, es la última información que se tiene del libro, entra a trabajar como operaria en una fábrica, ¿no? Tiene que trabajar como operaria para ayudar a la mantención también de la abuela, ¿no? De la casa. Y de esa forma termina, muchachos, esta novela titulada Madame Bovary. ¿Ah? Muy bien, ahora vamos a ver, muchachitos, rapidito, el caso del quizzes. ¿Ya? Vamos a ver el quizzes, a ver cómo nos va. Rapidito, tenemos unos minutos todavía. ¿Ya? Les voy a compartir a través del chat entonces. Ya quiero que ustedes rapidito, nada más, muchachos, por favor, ingresen también, ya, y empezamos pues. A ver, fíjense ahí en el chat, en 3 segundos, 1, 2, 3. Todos entramos, muchachos, vamos. A ver. Rapidito, ahí está en el chat ya. ¿Ven? Sí, ya, vamos a ver. Ahí ya están 5. Ya entraron 10. Rapidito. Ya van 15.
Vamos, muchachos. No pronto, por ahí como que están dormidos algunos, ¿no? ¿Ya está? 10 segundos. 9, 8, 7, 5, 4. Ya hay 20 por ahí. 3, 2, 1. Tenemos ahí 25 alumnos. Suficiente, creo, ¿eh? Entonces, empezamos. 5, 4, 3, 27 alumnos. Ya, listo. Entonces, empezamos ahí. Pongo iniciar. Y vamos con la primera pregunta. ¿Ya? 29. Listo, 29 alumnos. Buen número. Ahí vamos. Primera pregunta. Fíjate bien, concéntrate. Hemos visto, ¿no? Por ejemplo, precursor de la novela moderna. Un adelantado a su tiempo. Ya está. ¡Listo! Muy bien, muchachos. Muy bien. A ver cómo va yendo la situación por acá. Muy bien, veo ahí. Ajá. Vamos con la segunda. Vamos con la segunda pregunta. ¿Está? A ver, vamos. 5 segundos, muchachos. Ya está. Todos lograron marcar muy bien. Y tercera y última pregunta. Ahí va. ¿Quién es esta protagonista? Listo, se acaba. Ajá. Y vienen pues ahí nuestros primeros puestos. ¿Qué dice ahí? Ajá, muy bien. Y veamos nuestros resultados finales. Primeros puestos. Lady Reyes, tercer lugar. Renzo Inga y Celie Kupuaku, ahí están, ¿sí? Ajá, miren, Celie Kupuaku, dice ahí, ¿sí? Ella, o él es, los tres, perfecto, las tres preguntas muy bien marcadas, 100%, 2.260 puntos. Excelente, ¿eh? Renzo, dos preguntas correctamente marcadas y lo mismo Ley. Lo mismo aquí, apuesto solamente yo. Y también Amos Cóndor, Daniel. Bueno, varios han marcado, tienen un solo error, pero el único que marcó una es perfecto. Celie Kupuaku, 2.260, 100% de efectividad. Mis felicitaciones entonces para ustedes, queridos muchachos. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo la próxima semana. Ahí está en el chat, fíjense. ¿Ya? Ahí está en el chat. Sí, un hito de Xiaomi. Ahí está en el chat eh, la tarea, las 10 preguntas para que ustedes lo puedan ver con detenimiento. ¿Sí? Muy bien, entonces un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, muchachos.